Teleciudadana presenta. Entrevista al presidente Rafael Correa con la cadena Teleantillas desde República Dominicana. Bueno, señor presidente, le tenemos que agradecer muchísimo nosotros en 1+1 y Teleantillas, que nos da una nueva oportunidad de conversar con usted. Hace 4 años hicimos una larga entrevista que resultó un éxito de audiencia y mucha gente la celebró por el valor de lo que usted dijo. Y entre las cosas que nos dijo esa noche estaba que usted no se iba a repostular. Confieso que nos quedamos un poco escépticos con la tradición latinoamericana y lo desafiamos. Usted no se recordará que yo le dije, vamos a ver si le entrevistamos después. Parece ser que usted ha cumplido su palabra. ¿Cómo fue posible que usted no se dejara tentar por el gusanillo del continuismo que en América Latina es verdaderamente persistente? Bueno, primero muchas gracias por esta entrevista. Qué gusto verlos de nuevo. Un abrazo a la República Dominicana, mi gratitud al pueblo de esta querida nación, así como a su gobierno y al presidente Danilo Medina, que nos han tratado, como siempre, como hermanos, y la organización de la cumbre ha sido excelente. Mire, primero es chistoso, ¿no? Cuando Angela Merkel, ¿cuánto lleva ya? 12 años. Sí. Hace una nueva reelección, es lideresa y democracia madura la alemana. Cuando aquí Evo Morales, un presidente con un amplio apoyo popular, presidente histórico, se le hace a reelección, es continuismo, populismo, caudillismo, no es líder, es caudillo. Entonces hay que procesar bien las cosas. Yo creo que tenemos responsabilidades y algunas veces no hay lugar a opciones. Mire que Hugo Chávez muy probablemente perdió hasta la vida por trabajar por su país. Si no hubiera sido presidente habría que ver si le daba la enfermedad que le dio. En mi caso personal nunca he estado apegado al poder, sino al servicio. Pero no nos engañemos, o sea, para remediar las injusticias en América Latina, la pobreza extrema, la desigualdad, eso no se logra con caridad. Se logra con cambio en las relaciones de poder para lograr justicia social. Hay que captar el poder político, por eso estamos aquí. Pero jamás hemos buscado el poder para uno mismo. Y si hubiera sido necesario, me hubiera lanzado. Pero algunas veces, a veces el continuismo impide que haya continuidad. Y en el caso de Chávez, por ejemplo, tan pronto salió, perdió su partido la próxima elección. En el caso suyo, a lo mejor no ocurre eso porque puede haber una continuidad en un proyecto político. Precisemos un poquito. Primero ganaron, nos ganó la presidencia Maduro. Segundo, en las legislativas perdieron, pero el gobierno sacó 40%. Lo que pasa es que por el método de distribución de escaños la diferencia de representantes es mucho mayor. Pero Chávez ganaba con el 60%. Pero un gobierno que lleva 16, 17 años en el poder sacó 40% de apoyo popular. ¿Cuántos gobiernos de América Latina y del mundo pueden darse ese lujo? Pero en el caso ecuatoriano, si hubiera sido necesario, me hubiera presentado. Hubiera sido un esfuerzo de mi parte. Esto lo hago con mucha alegría. He sacrificado mucho tiempo en mi familia, pero si hubiera sido necesario, ahí hubiese estado. Pero analizamos, hace algunos meses y años, las circunstancias y dijimos, hay legado, hay convicción, tenemos grandes cuadros, grandes candidatos, podemos vencer sin Rafael Correa. Así que con todo gusto hacerme un costado, incluso en lo personal, para mí sí es un alivio para poder dedicar más tiempo a mi familia y que continúe el proyecto con otros al mando, pero le insisto, si hubiera sido necesario, ahí hubiera estado. Uno tiene responsabilidades que cumplir. ¿Se da por un hecho, ustedes dan por un hecho el triunfo en las elecciones? Jamás podemos dar por un hecho, pero hay altísimas probabilidades. O sea, si las elecciones fueron mañana, ganaremos una sola vuelta y mayoría en la asamblea. Falta todavía un mes y la derecha ecuatoriana, con la supuesta extrema izquierda, que es la mejor aliada de la derecha, más los medios de comunicación mercantiles que no nos quieren mucho, son capaces de cualquier cosa. Pero no saque el guante a los medios de comunicación. Pero sí, porque cualquier mentira se inventan y hasta desmontarla se nos pasó el 19 de febrero, la fecha de elección. Es el 19 de febrero la elección y usted termina en mayo, ¿no? 24 de mayo. Y se va a ver cómo espero el 25 de mayo. Viene de unas vacaciones para acá, para Santo Domingo. Entonces. Ojalá. Para disfrutar de República Dominicana, porque en esta clase de agenda no hay mucho tiempo para visitar. ¿Cuál es su balance? Estos 10 años que ha sido presidente de Ecuador, en América Latina se han producido grandes acontecimientos. ¿Cuál es su balance? ¿Cuál es el legado que usted deja muy positivo, a Salvador, ¿no? que pueda hacer a Ecuador y que pueda significar algo? Nosotros siempre dijimos, América Latina no está viviendo una época de cambios, está viviendo un verdadero cambio de épocas. Lo que se suscitó en nuestra América a principios del siglo XXI es algo inédito.
Primero, sin duda, es la década ganada, no solo en Ecuador, sino en toda la región. Durante muchos años, mientras Estados Unidos estaba en crisis, Europa estaba en crisis, América Latina crecía, disminuía desigualdad, disminuía pobreza, mejoraba desarrollo social, tal vez como nunca antes en la historia. Entonces, se ha avanzado mucho. Obviamente, como siempre decimos también, nunca se ha hecho tanto como ahora, pero todavía falta mucho por hacer, nadie lo duda, nadie lo niega. Los últimos años, bueno, le hablo 2008-2009, era impresionante. En Sudamérica, por ejemplo, somos 10 países que hablan portugués o español, sin contar Guyana y Surinam, y de esos eran 8 gobiernos de izquierda, ¿no? Entonces, había toda una tendencia progresista que mejoró mucho los indicadores sociales, la justicia, el bienestar de nuestra gente. Pero sí, en los últimos años hemos sufrido una arremetida conservadora, como que sí, la derecha continental e internacional superó el aturdimiento que dejaron las consecutivas derrotas que sufrió desde el inicio del siglo, se ha rearmado, tiene apoyo de la prensa de nuestros países, de la prensa internacional, apoyo de grupos de poder, de las ONGs de la derecha de Estados Unidos, que financian las ONG nacionales, en el caso ecuatoriano, venezolano, boliviano, para tratar de desestabilizar nuestros gobiernos. Han cambiado las circunstancias económicas, eso siempre tiene impacto en lo político. Cayeron los precios de las materias primas, las materias que exporta toda la región, no solo los países con gobiernos progresistas, y eso ha dificultado las cosas en los últimos años, y es lo que llamamos, en un inicio llamamos restauración conservadora. Pero el ataque ha sido tan fuerte, mire lo que le están haciendo a Dilma, lo que pasó en Brasil, un golpe parlamentario jurídico, lo que le están haciendo a Lula, el acoso a Cristina, judicial en Argentina. La arremetida ha sido tan fuerte que ya le llamamos un nuevo Plan Cóndor. Por supuesto, no puede ser el Plan Cóndor de los 70 con sangrientas dictaduras militares. En el siglo XXI tienen elementos más sutiles, pero sigue tal vez el mismo nivel de eficacia. Tratar y los mismos objetivos. Tratar de evitar cualquier cambio en función de las grandes mayorías en nuestra América. Bueno, pero también alguna autocrítica debería tener la izquierda del continente, porque evidentemente que hay los ciclos de la derecha son fuertes y la crisis económica de los últimos años ha influido, pero también ha habido corrupción en la izquierda y en Brasil ha quedado de manifiesto con todo lo de Petrobras y Lavallato, sí, y la Odebrecht y todo eso. Ha habido una corrupción fuerte del sistema político del que aparentemente no se ha librado. No será toda la responsabilidad que se le echan, pero parece que tiene alguna también. Usted lo ha dicho, ¿no? Se tiene responsabilidad política, otra cosa es culpabilidad. Por ejemplo, los presidentes somos los responsables de la seguridad ciudadana. Si alguien asesina, violencia callejera o delincuencia, asesina a un ciudadano, yo soy el responsable. Yo no soy asesino, pues no soy el culpable. Y eso es lo que manipula muy bien cierta prensa y ciertos grupos de oposición. Pero que hay es decir, querer partidos, involucrarnos en esos casos de corrupción. Algunos dirigentes del partido han sido ya condenados, sí, por corrupción. Y otra cosa es que Lula sea corrupto, Dilma sea corrupta. Sí. Y Dilma no la han además, acusado todavía de corrupción. Hay nuevas formas de corrupción y hay que ser coherentes. Por ejemplo, antes de nuestro gobierno, las aduanas de Ecuador eran un nido de corrupción. Pacifitel, la empresa de telecomunicaciones, el negocio más rentable del mundo, perdía plata. Desde sencillos servicios como el registro civil, si usted no pagaba, no era atendido. Todo eso se ha eliminado porque era corrupción evidente, era tolerancia a la corrupción. Pero ¿cómo controla la corrupción cuando es una coima recibida por un funcionario en un concurso público, ¿no? Pero le pasan la propina a un funcionario y se la depositan en una cuenta en una empresa fantasma en un paraíso fiscal? ¿Cómo detecta esas cosas? Una forma es combatir estos paraísos fiscales. Y la propia oposición de derecha se opone porque tiene su capital en los paraísos fiscales. Hay que ser consecuentes en la lucha contra la corrupción. Bueno, ahora parece que los paraísos fiscales han bajado un poco la guardia. Por ejemplo, en Suiza están colaborando en investigación. Eso es lo que dice. Sí, bueno, mucha diferencia existen los paraísos entre lo que se fiscales. dice, lo que se proclama y lo que se hace. Sí. Sepa usted que hasta Estados Unidos tiene paraísos fiscales. Delaware es un paraíso fiscal, Sí. Florida, Nevada. ¿No? Ni qué decir muchos miembros del Commonwealth. Presidente, ¿cómo están combatiendo ustedes el escándalo Odebrecht? Investigando. Pero le insisto, o sea, de esto ella se quiere posicionar que nunca ha habido tanta corrupción. Eso es una falsedad absoluta. O sea, cuando llegamos al poder, pregúntele a cualquier ciudadano ecuatoriano. O sea, la corrupción es evidente en los servicios públicos, la que se puede detectar. Cuando usted no la tiene en el registro civil y tiene que pagar un tramitador, es corrupción. Pero es evidente porque no están atendiendo al ciudadano. Cuando usted hace un concurso y gana una empresa constructora como Odebrecht, ¿ya? Y todo parece claro,
¿Cómo sabe que le ha dado una coima a un funcionario y le ha depositado esa coima en un paraíso fiscal? Pero usted en su gobierno sacó a la Odebrecht de Ecuador y después volvió. No hay gobierno que haya tratado más duro de Odebrecht que el gobierno ecuatoriano. Por hacerle mal una represa que fue contratada en el 2003, ¿no? Pero la acabaron en mi gobierno. Yo llegué al 2007 al poder y creo que la inauguramos en 2008 y se dañó a los 6 meses o menos. Expulsamos a Odebrecht del país. Ordenamos arraigo para sus principales directivos. Les quitamos los 4 o 5 contratos que tenía en ese momento en Ecuador. Lo obligaron a pagar. Nos quitaron hasta el embajador, nos retiraron el embajador brasileño. ¿Ya? No cedimos hasta que esta empresa pagó absolutamente toda. Ellos mismos repararon, le costó como 60 millones la represa, la hidroeléctrica, y además hasta pagó el lucro cesante, cerca de 20 millones, por el daño que nos había ocasionado. Luego de eso, pues volvió. Ha participado en 5 o 6 concursos, o el gobierno central los ha ganado, ha tenido los concursos. ¿Cómo vamos a adivinar que ha dado coimas? Que además, lo único que tenemos es una denuncia de un empresario corrupto. Tampoco vamos a crear una lista que pase. Por ejemplo, nuestro vicepresidente actual, que está con permiso porque es candidato a vicepresidente, votó a Marcelo Odebrecht de su oficina. Le dijo, váyase, cuando lo expulsamos de Odebrecht, ¿no? Por el mal trabajo que había hecho en la hidroeléctrica. Nos tiene jurada por esa gente la venganza, ¿verdad? Porque la tratamos muy duramente. Entonces, que nos presenten los nombres de los corruptos, pero con pruebas. Porque tampoco vamos a aceptar de Al Capone una lista cualquiera. Ustedes se lo están pidiendo, porque ellos han confesado ante la justicia de Estados Unidos. Pero es que hay casualidades que ya a estas alturas no las creo mucho. Por ejemplo, son 12 países donde esta gente ha dado coimas. Entonces, evalúa el periodo, se investiga el periodo 2001-2016, pero en el cobro sorpresa, 2007-2016, solo el periodo de nuestro gobierno. Ya estoy viejo para creer en coincidencias, ¿no? Ya. ¿Y cuál es la actitud que ha asumido el gobierno frente a este nuevo escándalo? En absoluta transparencia, buscar los culpables, que nos dé el Departamento de Justicia, que también... Pero ustedes están pidiéndolo formalmente. No sería sorprendente que someta sus decisiones a los intereses de política exterior de Estados Unidos. La lista con pruebas para sancionar. Mientras tanto, estamos investigando de nuestra parte. Se han detectado depósitos inusuales en un asesor ad honorem del alcalde de Quito, y el único contrato vigente, los contratos con el gobierno han sido cerrados, es el del Metro de Quito, que es un contrato con el municipio de Quito, no con el gobierno central. Se descubrieron, ¿no?, listas de contactos de Odebrecht para el año 87, cuando se dio el trasvase, una obra muy importante, el trasvase a Santa Elena. El jueves, mañana, irá mi asesor jurídico con una delegación a buscar toda la información posible de ese periodo para detectar si ha habido pagos indebidos en Brasil. Y en Estados Unidos también eso está a cargo del fiscal de la Nación. Formalmente el fiscal es el que tiene que realizar la investigación oficial. Nosotros podemos investigar por nuestro lado, pero oficialmente para judicializar el fiscal, él va, me parece que tiene la cita el 1 de febrero en el Departamento de Justicia. ¿Independencia del Poder Ejecutivo? El fiscal es absolutamente autónomo. Pero ustedes, por su parte, también están... Es elegido por concurso de merecimiento. Por eso le pregunto. En Estados Unidos creo que lo designa el presidente. En nuestro país es elegido por concurso de merecimiento. Y el Ejecutivo está participando en esa preocupación. Todo el apoyo, por supuesto. Si somos los primeros interesados en saber quién nos ha traicionado, si es que ha habido una traición. Porque para la Revolución Ciudadana, que es una revolución ética también, de mano limpia, un funcionario, alto funcionario, que recibe una coima, no es solo corrupción, es traición a este proceso que ha despertado tantos sueños en el pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es su legado fundamental? Digamos mejor su éxito principal. ¿Cómo usted lo resume? Así, yo no creo que sea mi éxito. Es el 10 años de gobierno. Es el éxito de todo un pueblo. Pero en muchas cosas hemos pasado del último lugar a los primeros lugares en América Latina. Por ejemplo, infraestructura vial, estamos en primer lugar. Energía, soberanía energética, reforma de educación superior, reforma de la salud, justicia, seguridad. Somos los países más seguros del continente, el único que tiene un sistema integrado de seguridad, el EQ 911. Pero como siempre decimos, el principal logro es intangible. Cuando llegué al poder, vi un país destrozado. No sé si ustedes sepan que en el 99 tuvimos una crisis muy grave, quebraron 16 bancos, y no se le ocurrió mejor idea a los gobernantes que congelar, impedir que saquen sus ahorros los ciudadanos para salvar a los bancos. La gente se suicidaba por no tener para el médico, para la escuela de sus hijos. Aquí tuvimos una también. Eso produjo millones de migrantes. Ecuador no era un país de gran migración. Millones de migrantes en muy pocos años, pero millones. Fue una desestructuración social sin precedentes, destruyó familias enteras. Todavía tenemos madres que a desde España años no han visto a sus hijos. A España llegaban los ecuatorianos en aviones charter, pero han regresado una parte, ¿verdad? Sí, se revirtió con nuestro gobierno de flujo migratorio. ¿Qué cantidad regresó? Ese fue el país que yo encontré, ¿no? Donde todos los días la prensa nos bombardeaba que los buenos caminos eran para los demás, que éramos inútiles, perezosos, corruptos. Ahora el pueblo ecuatoriano no acepta eso. Entonces, el principal legado es intangible.
la autoestima recuperada, el orgullo de ser ecuatoriano, la esperanza que tiene nuestro pueblo, de creernos capaces de superar cualquier obstáculo. Eso no se veía. Él, durante su periodo, sobre todo el primer mandato constitucional, los primeros 5 años, la economía creció bastante también en Ecuador. Sin embargo, ahora usted deja el poder en una situación bastante difícil. De ninguna manera. Hemos superado en forma extraordinariamente rápida y bien todas las plagas de Egipto, porque en estos últimos 2 años, cuando no hemos tenido el agua hasta el cuello porque estábamos con snorkel ya. Y para poner en perspectiva, ¿ya? Por primera vez en 30 años, 2 años seguidos caen las exportaciones. 85-87, 1985-1987, cayeron 32%. No solo el petróleo, cayó banano, etc. ¿Cayeron otros productos? Nos cayeron 40% las exportaciones, cerca de $10.000 millones perdimos, 10% del PIB. Por primera vez que somos exportadores de petróleo, el gobierno central no recibe un centavo en 2 años de ingreso petrolero. Por el contrario, tuvimos que poner 1.600 millones a las petroleras públicas por el desplome del precio del petróleo, que no cubrían ni los costos de producción. Tuvimos que sacar 1.600 millones para darle a las empresas públicas, tenemos 2, Petroecuador y Petroamazonas, para que no quiebren, ¿ya? Y cuando usted tiene una situación de esa naturaleza, la moneda tiene que depreciarse. Como no tenemos moneda nacional, se apreció el dólar. Nos depreció la moneda Colombia en un momento de 85%. No teníamos cómo responder, destrozaban a nuestras zonas de frontera. Además, por los tratados de protección recíproca e inversiones que gobiernos entreguistas firmados en los 90, estamos sometidos a estos tribunales internacionales que siempre fallan en función de las transnacionales, perdimos juicio por $1.140 millones, eso es 1.1 del PIB, contra Occidental y Chevron. Tuvimos que parar en 6 meses, no teníamos capacidad de negociar, porque si no nos cerraban las cuentas, necesitamos financiamiento desesperadamente, nos embargaban activos. Y como que si esto fuera poco, a todo esto le llamamos la tormenta perfecta. Tuvimos una serie de desastres naturales, activación del Cotopaxi, el volcán más alto del mundo, un invierno extremadamente fuerte con inundaciones, etcétera, y el terremoto por el 16 de abril, de casi 8 en escala Richter, que nos hizo perder más de 3 puntos del PIB, más de $3.000 millones, y por sí solo de crecer al PIB en 0.7%. Pese a eso, ya desde el segundo trimestre del 2016 ya estamos creciendo. Pero ustedes bajaron la pobreza. Con respecto a T-1, y este último trimestre, el 2016, seguramente crecemos con respecto a T-1 y T-4. Y yo entregaré el 24 de mayo una economía estabilizada y en crecimiento. Eso no se ha visto en el país. O sea, las capacidades del país son cosas que antes no imaginábamos. Bueno, ustedes... Todo esto sin crecimiento de la pobreza. ¿Sabe cuánto es la tasa de desempleo? ¿Cuál es la tasa? 5.2%. Es el desempleo Todo lo que hemos pasado actualmente. ¿Y la pobreza, los niveles de pobreza? Se ha quedado estable. Ustedes la Hemos bajaron... protegido a los más pobres, porque eso también le debe servir de lección a Latinoamérica. El crecimiento es algo deseable, pero no es lo más importante. Usted puede tener mal crecimiento, puede tener crecimiento con incremento de pobreza, porque todo se concentra en pocas manos o todo se va fuera del país. Entonces, el crecimiento es deseable, muy deseable para países como los nuestros, pero tiene que beneficiar a las grandes mayorías y no siempre es así. Lo contrario también es cierto, usted puede pasar momentos difíciles, tener decrecimiento como probablemente vamos a tener en el 2019, pero tampoco será lo que dice el Fondo Monetario, pero proteger a los más pobres, e incluso si alguien pierde su trabajo, hoy tiene educación gratuita para sus hijos, hoy tiene medicina gratuita para su familia. Entonces ya es otra situación totalmente Bueno, diferente. el Banco Mundial y otros organismos dicen que ustedes fueron de los que más redujeron la pobreza, como Perú y Bolivia. Ese cordón andino redujo la pobreza. Ustedes, dice el Banco Mundial, que en 10 años bajaron de 37 a 22. Sí, señor. 15 puntos. Sí. ¿A qué usted lo atribuye? A la política, pues, en función de las grandes mayorías, a esa red de protección social que no contradice el mercado, lo fortalece. Porque cuando usted sabe que si se queda desempleado o si le fracasa un emprendimiento, sus hijos podrán seguir yendo a la escuela, porque ahora es gratuita. Antes se pagaba $25 por chico. Ahora se recibe uniforme, se recibe desayuno escolar, se recibe libros. Usted sabe que su familia podrá ir a los mejores hospitales, a la mejor atención, porque los hospitales públicos ecuatorianos son los únicos acreditados en América Latina hispana, en América hispana, por las más exigentes agencias de acreditación a nivel mundial de hospitales. Entonces se arriesga, si no, se para un poco ese espíritu emprendedor cuando son extremas las situaciones, ¿no? Tiene éxito, es el dueño del país. Pero esa salida fracasa, no es nada. Entonces, la red de protección social fortalece
al mercado. Y hay eso es lo que hemos garantía de que no construido todos estos vuelvan años. hacia atrás, porque hay algunos organismos que hablan de población que ha salido de la vulnerabilidad, pero que se quedó en el límite. Sí. En el caso de ustedes hay garantía de que eso no se revoque. Bueno, eso dependerá del próximo gobierno del pueblo ecuatoriano. Yo sí le puedo decir que el pueblo ecuatoriano no permitirá que el pasado vuelva. Se me olvidó otro dato. Inclusive con los 2 años últimos, que han sido durísimos, pese a eso en el 2015 crecimos, poco pero crecimos. La tasa promedio de crecimiento, que le insisto, no es lo más importante. ¿Sabe cuál debería ser el indicador más importante en países como los nuestros, como República Dominicana, como Ecuador, para ver la calidad de política económica? La reducción de la pobreza, y sobre todo de la pobreza absoluta. Pero, haciendo uso de estos indicadores tradicionales, la tasa de crecimiento, pese a los problemas de los últimos meses, ya tenemos 1 punto más de crecimiento que el promedio de América Latina. El temor al retroceso en América Latina, que como usted ha dicho ha tenido avances importantes en los últimos años, en materia de política, en materia de democracia, en materia de equidad, aunque sigue siendo el continente más pobre, Más inequitativo. más inequitativo. América Latina es la clase media mundial, ¿no? Sí. Hay mucho más pobreza en África, en ciertos países del Sí, Asia, pero más inequitativo. pero es el más inequitativo. Aquí encuentra pobres más pobres que en África y ricos más ricos que en Suiza. En la Pero en región- promedio estamos bien, como dicen los economistas. En la región hay mucha incertidumbre a propósito del triunfo en los Estados Unidos de un hombre que está prometiendo ser más conservador que los conservadores en su política. Una su promesa, que ya comienzan a ejecutarse, tiene que ver con la migración, la posibilidad de deportar masivamente, a inmigrar y frenar la llegada. Ya lo del muro se anunció. Usted habló del muro en su discurso ante la CELA. Sí, ¿Qué- Indirectamente, pero lo mencionó al muro. Cuéntenos de eso. ¿Cuál es su posición? ¿Qué usted piensa que va a pasar? eso demuestra lo elemental de la política de Trump y de esos grupos de extrema derecha. Creen que así van a parar la migración, construyendo muros, construyendo puentes y logrando decentes condiciones de vida para la humanidad entera, mejorando las condiciones del comercio. Algunos creen que el comercio justo es cuando se nivela la cancha. O sea, el comercio justo es cuando la selección infantil compite contra la selección de mayores. Es una locura, ¿no? Es lo mismo, creen que el comercio justo es tratar de la misma manera ricos, pobres, grandes y pequeños. No, es fomentar el comercio con adecuados incentivos para los países más débiles hasta que alcancen su nivel de desarrollo. Y ahí sí, probablemente que se pongan a competir. Pero se hace todo lo contrario, siempre en beneficio de los países del norte, los países más ricos. Entonces, podrán construir los muros que les dé la gana. Es no entender el mundo, no entender la historia. Mientras no haya mayor distribución de los frutos del progreso, mejor distribución entre todos los seres humanos, los reportes de inequidad que salen son inmorales, son escandalosos. Bueno, creo que acaba 8 o de 9 decir- millonarios, multimillonarios del mundo Exacto. tienen el 50% de riqueza La mundial. semana Mientras pasada existan dijo esas eso. aberraciones, no sé cómo se las vamos a explicar a las futuras generaciones, esas aberraciones, seguirá habiendo migración. Bueno, Oxfam sostiene no solamente eso, que en su informe que se hizo público ahora en enero, ¿Qué le dije el de Credit Suisse? sino que también sostiene que el 1% de la población mundial tiene igual riqueza que el 99% restante. Ese mundo es sostenible. No. Se Y lo dice podrá el Papa mantener Francisco. la paz y la estabilidad en el mundo con esa Yo desigualdad. por ahí le playé una idea al Papa Francisco, que es doblemente infalible, ¿eh? Por Papa, pero más aún por argentino. No, entonces, él dice, los problemas, algo así, ¿no? Yo le modifiqué un poco la frase, pero la idea es que mientras no se resuelvan las grandes inequidades, tampoco habrá solución para los problemas sociales mundiales. Y seguirán construyendo los muros que le dé la gana, que no podrán parar la migración. Pero el Papa Francisco ha hablado de que en vez de muro construyamos puentes. Por Usted supuesto. acaba de decir eso. Se lleva bien con usted, simpatiza con el Papa Francisco. O sea, yo simpatizo. Creo que él también simpatiza Pero conmigo. él está diciendo Para mí muchas una cosas referencia de atrevidas y vida. haciendo Por cosas. fin hay un papa al cual se escucha y que está diciendo cosas importantes. Sí. Por fin. A los tiempos, al menos. Bueno, presidente, definitivamente estamos en la era Trump y al final de ella, ¿qué se puede esperar? ¿Qué va a ser el mundo? Yo lo que espero de América Latina es que lleguemos algún día a ser tan independientes como región que es irrelevante quién sea el presidente en Estados Unidos. Esa es la América Latina que hemos construido. Por eso la importancia es la. Sí me molesta mucho que todas las discusiones ahora se centren sobre Trump. Yo trabajo para que tenga una América Latina donde sea irrelevante si está Trump, Obama, Churchill, quien le dé la gana. Yo sé que Churchill es inglés, por si acaso, que estoy exagerando. ¿Y para su entrar retiro es en Estados definitivo Unidos. o podría volver después en el futuro? No sé bien lo que va a hacer mañana, pero en principio es definitivo. Bueno, usted es un hombre muy joven. Tenemos presidente de América Latina de más de 70 años. Tiene 54.
Voy a cumplir 54. Va a cumplir 54, bastante joven, o sea que tiene muchísimas Bueno, pero hay que oportunidades desearle que disfrute de volver. de la tranquilidad que merece un par de meses por lo menos, ¿no? O unos meses, casi un año sabático. Arranque para Punta Cana de Santo Domingo. No, mi plan es, mi esposa es belga, mi familia Sí. es binacional, mis dos hijas están estudiando en Francia, solo tengo al más pequeño, 14 años, entonces mi plan es irme a vivir a Bélgica, al menos hasta que mi hijo menor empiece la universidad. También mis suegros están bastante mayores, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y creo que es justo, después de 25 años de vivir en Ecuador, pasar un tiempo en Bélgica. Presidente, un mensaje a los políticos de América Latina, a la gente que tiene posibilidades de contribuir a un cambio en América Latina. Bueno, sobre Y todo los República jóvenes. Dominicana. Jóvenes son el presente y el futuro. Jóvenes, no permitan que nadie les quite sus sueños, que nadie les diga que es imposible lo que aspiran. Y bueno, echarse la patria grande al hombro. Ustedes son la esperanza, ustedes son el presente, pero sobre todo el futuro. Y a seguir construyendo la integración de nuestros pueblos, porque si no nos integramos, ¿no? Si no actuamos colectivamente a nivel mundial, unidas, sobre todo América Latina, seremos aplastados. O sea, en la OEA, un país como Ecuador o como El Salvador frente a Estados Unidos, ¿qué va a lograr? Todos juntos sí podremos lograr algo. Entonces, a seguir construyendo esa patria grande y a seguir construyendo la justicia social, que es el gran pecado social de nuestra América, la región más inequitativa del planeta. Bueno, presidente, tenemos que agradecerle muy sinceramente que nos diera todo este tiempo. Gracias a usted. Sacándolo un poco de las sesiones ya finales No, eso se de lo la agradezco. CELAC de Santo Domingo. Muy amable, muchas gracias, le deseamos larga vida y muchos éxitos. Muchísimas gracias. Y descanso también. Sí, aspiro el 24 entrego el poder. No saben cómo espero el 25 para dormir un poco más. 25 de mayo. De mayo. Sí. Muchas gracias, señor presidente. A usted. Teleciudadana presentó Entrevista al presidente Rafael Correa con la cadena Teleantillas desde República Dominicana.